de daños y perjuicios, y el tema que sigue, o a partir del tema 12, nos vamos a dedicar a analizar los distintos modos de extinción de las obligaciones. Ya hemos visto qué es una obligación, cuáles son los elementos básicos, cuál es la estructura que tiene una obligación, sujetos de la obligación, elementos subjetivos serían los sujetos de la obligación, el elemento objetivo que es la prestación, el vínculo jurídico en el cual participa la coercibilidad. Hay autores que señalan la causa también como un elemento de la obligación, esa es la estructura. Sabemos que cuando una obligación debe ser cumplida o ejecutada de buena fe por parte del deudor, así como la obligación nace, hay un momento en que también la obligación se va a extinguir, porque este vínculo jurídico que une estos dos sujetos de la obligación, que son el acreedor y el deudor, en algún momento se tiene que romper, ¿no? No existe un vínculo jurídico que ate al acreedor con el deudor de por vida, eso no existe, ¿no? El vínculo jurídico se caracteriza por la temporalidad. Entonces, a partir del tema 12, ya vamos a empezar a analizar cada uno de los modos de extinción de las obligaciones que están regulados en nuestro artículo 351 de nuestro Código Civil. Vamos a revisar cada uno de esos modos o avanzar incluso en temas autónomos, independientes, se va a estudiar cada uno de los modos de extinción de las obligaciones, ¿no? Bien. Estábamos avanzando el tema de resarcimiento o reparación de daños y perjuicios, y justamente la última parte que hemos avanzado en la clase anterior pues estaba referida a la indemnización de daños y perjuicios extrapatrimoniales, ¿no? Yo les decía cuál es la diferencia entre daño patrimonial y daño extrapatrimonial, cuál es la diferencia entre ambos. Y justamente decíamos, la diferencia está en la función que cumple el dinero en uno y otro, porque el dinero es muy importante, ¿no? Cumple una función reparadora, pero en el caso de los daños y perjuicios patrimoniales, que obviamente pueden ser restaurados, digamos, de alguna manera con dinero, porque dentro del concepto de lo que es daño patrimonial, el daño patrimonial está conformado por el daño emergente y el lucro cesante, lo que nuestro Código Civil distingue entre el daño y el perjuicio, ¿no? No es lo mismo el daño emergente que el lucro cesante. El daño emergente es el detrimento, disminución, pérdida patrimonial que experimenta la víctima del daño. En cambio, el lucro cesante es la ganancia de la cual se va a ver privada la persona que sufre un daño, ¿no? Entonces, fíjense, estos dos elementos, pues, tanto el daño emergente como el lucro cesante, forman parte de lo que es el daño patrimonial. El dinero cumple una función importante porque ayuda a restaurar la utilidad perdida. El dinero es importante porque puede restaurar a la víctima tanto el daño emergente que ha sufrido, así también como el lucro cesante. Con dinero, esos dos tipos de daños pueden ser restaurados, porque tienen que ver únicamente con la afectación al patrimonio de la persona, y por lo tanto eso con dinero se puede restaurar, con dinero o con bienes que tengan un valor en dinero, ¿no? En cambio, el daño extrapatrimonial produce una pérdida que no siempre puede ser restaurada con dinero. Es más, hay autores que dicen que el daño extrapatrimonial no se restaura con dinero, pero si nos ponemos a pensar en qué es el daño extrapatrimonial, qué consiste o en qué consiste el daño extrapatrimonial. Lo extrapatrimonial, como dice su nombre, es aquello que está fuera del comercio, aquello que está fuera de lo patrimonial, fuera de una valoración económica. Y cuando se habla de daños y perjuicios extrapatrimoniales, generalmente nos referimos al sufrimiento, al dolor que experimenta la víctima del daño, ¿no? Estamos hablando de un daño emocional, ¿no? De un daño, por eso incluso en la doctrina al daño extrapatrimonial, que esto también ya lo hemos avanzado, se le llama daño moral, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente afecta
a lo que es lo psicológico, afecta al dolor que sufre la persona, al sufrimiento que padece la persona, las posibles fobias que puede llegar a tener, traumas que puede llegar a tener producto del daño. Y bueno, ¿no? Entonces, muchos de esos traumas, por ejemplo, pueden ser restaurados con dinero. Tal vez tendríamos que preguntarnos eso, ¿no? Cuando hablo de daño extrapatrimonial, y vamos a suponer, a ver, un ejemplo, por muy cruel que sea, ¿no? Y voy a poner un ejemplo en el ámbito del derecho penal, ¿no? Porque la indemnización de daños y perjuicios es un asunto civil, pero que deriva del incumplimiento de contratos, pero también deriva de la comisión de delitos, ¿no? Por ejemplo, este caso que estaba viendo en la televisión, ¿no? Yo no trato de no ver mucho noticias, solo lo justo para saber qué marchas va a haber o algo así, ¿no? En qué anda toda la situación del país. Trato de enterarme, pero no a fondo, porque supongo que como muchos que quizás están igual que yo, ya es como que bien deprimente ver noticias a ratos, ¿no? Aunque siempre hay que estar al tanto, y ahora es difícil abstraerse de lo que ocurre porque a través de las redes, WhatsApp más que todo, te llega rápidamente todo lo que está pasando, ¿no? Justamente veía el caso de una jovencita que, como todos los días, ¿no? Se producen estos hechos, que ha sido violada, una violación grupal, han debido ver ustedes, ¿no? Y justamente no solamente es una menor de edad, sino que además creo que tiene un retraso madurativo, pero además, ¿no? Si lo sumamos, son varios los autores de este delito de violación, y además, si le sumamos, fíjense tantas cosas que le vamos sumando, ¿no? Pero además le sumamos el hecho de que estas personas le han contagiado una enfermedad que es el VIH, ¿no? Entonces, fíjense, esta persona, esta menor, va a cambiar su vida para la persona. Obviamente va a haber daños patrimoniales con respecto a este hecho que le ha ocurrido, pero también hay daños extrapatrimoniales. Y es más, cuando se trata de este tipo de delitos, pensemos de que se van a producir tal vez más daños extrapatrimoniales que patrimoniales. Ahora, si nos ponemos en la situación de esta menor, o si analizamos como abogados, estos daños y perjuicios extrapatrimoniales no se reparan con dinero, no siempre, y tampoco esto significa que el dinero no sirva para reparar lo extrapatrimonial. Yo sé que es más fácil reparar el daño patrimonial con dinero. Eso no solo yo lo sé, creo que todos ustedes se dan cuenta de eso. Es más fácil reparar el daño patrimonial con dinero. ¿Por qué? Porque el daño patrimonial implica el daño emergente y el lucro cesante. Ahora, en el caso del daño extrapatrimonial, no se puede reparar con dinero el sufrimiento, eso es lo que habitualmente leemos, ¿no? No se puede reparar el sufrimiento humano dando dinero a la persona, pero creo que ahora hay tantas formas de que, por ejemplo, en el caso de un menor de edad o incluso de un mayor de edad víctima de este tipo de delitos, se puede hacer un tratamiento psicológico, si hace falta un tratamiento psiquiátrico. Esto implica gastos de dinero también. ¿Por qué no se puede tratar de atender la salud mental? Porque también, si hablamos de daño extrapatrimonial, pues ahí entra en juego la salud mental. Quizás esta persona ha desarrollado fobia, ansiedad, no puede dormir, está en un proceso depresivo, ideas suicidas, ¿no? Eso es daño extrapatrimonial. Con una atención médica, en este caso psicológica, de un psicólogo, o en algunos casos hay víctimas que necesitan ser medicados por un psiquiatra, esto también significa dinero. Entonces el dinero no es del todo cierto en que el dinero no ayuda a reparar el daño extrapatrimonial. Creo que no es lo único el dinero, ¿no? No es lo único el dinero que puede reparar. En el caso del daño extrapatrimonial, el dinero no cumple una función tan importante como la que cumple cuando se trata de reparar daños y perjuicios patrimoniales, donde es más fácil, tal vez incluso para el juez, valorar
cuánto es la pérdida económica, cuánto la persona, la víctima del daño ha dejado de ganar, cuánto es el daño emergente y el lucro cesante. En cambio, en el daño extrapatrimonial va a costar mucho más establecer, ¿no?, cuáles son los daños, y va a costar mucho más el tratar de encontrar elementos que ayuden a reparar ese daño, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta esos dos aspectos. ¿Qué ocurre con nuestro Código Civil? Nuestro Código Civil, que lo mencionábamos en una clase, está quedando muy atrás con relación a los avances que hay en materia de jurisprudencia constitucional en nuestro país. Está quedando muy atrás nuestro Código Civil con relación a los avances que hay por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en sentencias donde se ordena reparación integral de daños. Esto en derecho constitucional es muy importante. La reparación integral del daño, esta doctrina que ahora ya se la plasma en la realidad en muchos casos aquí en Bolivia, a nivel internacional, ni qué decir. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha hecho mucha jurisprudencia sobre reparación integral de daños, y nuestro código está quedando muy atrás con relación a otras legislaciones, ¿no? En el aspecto de daños y perjuicios nos estamos quedando muy atrás, ¿no? Entonces sí hace falta el código el Código Civil que se pueda reformar, sobre todo en esta parte de daños y perjuicios. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ver cómo están regulados los daños y perjuicios en nuestro Código Civil, ¿no? Vamos a ver si el Código Civil boliviano, por ejemplo, permite o da la posibilidad de que se pueda pedir reparación de daños y perjuicios extrapatrimoniales, ¿no? Y ahí van a ver cómo nuestra legislación pues está nomás atrasada con respecto a otras, o con respecto a la misma jurisprudencia que ya ha sentado el Tribunal Constitucional Plurinacional. Vamos a referirnos a la regulación de daños y perjuicios en el Código Civil boliviano. El primer artículo en el Código Civil que regula sobre daños y perjuicios es el artículo 344. Y nosotros cada artículo del Código Civil lo tenemos que interpretar, no porque no sea claro, sino para que en cierto modo establezcamos los límites de lo que dispone el Código Civil. El artículo 344, que ahí lo tienen, está transcrito este artículo del Código Civil, este artículo 344, ¿no? Tiene un nomen juris, que ahí me he olvidado, no le he puesto yo el nomen juris, que dice resarcimiento del daño, ¿no? Ese es su nomen juris de este artículo. Dice: el resarcimiento del daño en razón del incumplimiento o del retraso comprende la pérdida sufrida por el acreedor y la ganancia de que ha sido privado con arreglo a las disposiciones siguientes. Fíjense, este es el primer artículo en el Código Civil sobre daños y perjuicios, que dice resarcimiento de daño. Y lo que nos dice es que el resarcimiento del daño tiene que comprender el daño emergente y el lucro cesante. Eso, en síntesis, eso es lo que está queriendo decir nuestro legislador. Entonces, cuando una persona que ha sido víctima de daño, estamos hablando aquí, fíjense que esta redacción hace alusión más a lo que sería el incumplimiento o retraso de una obligación, ¿no? Entonces dice ahí el resarcimiento del daño, ya sea por el incumplimiento o retraso en el cumplimiento de la obligación, comprende la pérdida que ha sufrido el acreedor, eso es daño emergente, la pérdida, detrimento que ha sufrido una persona en su patrimonio, eso es daño emergente, y la ganancia de la cual ha sido privada la persona. La ganancia de la cual ha sido privada la víctima del daño se llama lucro cesante, que es lo que la persona ha dejado de ganar producto del daño. Entonces, este artículo 344 nos dice que el resarcimiento del daño comprende estos dos aspectos, ¿no? El daño emergente, la pérdida que ha sufrido el acreedor, y el lucro cesante, que es la ganancia de la cual se ha visto privado el acreedor producto del daño. Eso es lo primero que aclara. Pero
Este artículo 344, al hablar de daño emergente y lucro cesante, se está refiriendo solo al daño patrimonial, ¿no? Está hablando solo de daño patrimonial. Ahora veamos el siguiente artículo. El artículo 345 del Código Civil dice daño previsto. Daño previsto, y su redacción es la siguiente: el resarcimiento solo comprende el daño previsto o que ha podido preverse si el incumplimiento o retraso no se debe a dolo del deudor. Es lo único que regula este artículo 345, ¿no? Daño previsto. El resarcimiento solo comprende el daño previsto o que ha podido preverse si el incumplimiento o retraso no se debe a dolo del deudor. ¿A qué se refiere esto? Fíjense, esta norma del artículo 345 de nuestro Código Civil se aplica más al ámbito de contratos, se aplica más al ámbito de los contratos, porque cuando en un contrato una de las partes incumple su obligación, con este incumplimiento le estaría provocando un daño a la otra parte. No solamente puede ser que exista un incumplimiento definitivo, a veces el incumplimiento es solo temporal, ¿no? Entonces, de todos modos, cuando se incumple una obligación y este incumplimiento es temporal o definitivo, dice el resarcimiento del daño solo comprende, o sea, solo el acreedor puede pedir resarcimiento de los daños previstos. ¿Y cómo podemos nosotros saber qué daños son previstos o qué daños se podían prever y qué daños son imprevistos? O sea, se supone que el daño imprevisto pues no se repara, ¿no? Directamente es lo que nos está queriendo decir nuestro legislador. Y esto tiene que ver con una clasificación de los contratos en dos. Hay contratos que se llaman contratos conmutativos y hay contratos que reciben el nombre de contratos aleatorios. Tengo que explicar esta diferencia entre ambos porque si no, no se va a entender qué es daño previsto, ¿no? Porque eso está regulando nuestro artículo 345 del Código Civil. Entonces, ¿qué es un contrato conmutativo? Un contrato conmutativo es aquel en el cual las partes contratantes tienen la posibilidad de prever cuáles van a ser las posibles ventajas y desventajas del contrato que van a firmar. O sea, es un contrato en el cual las partes tienen la posibilidad de saber de antemano, antes de firmar el contrato, ya se pueden dar cuenta cuáles van a ser los beneficios y posibles perjuicios del contrato que van a firmar, ¿no? Eso se llama contrato conmutativo. No hace falta ser adivino para darnos cuenta de que si firmamos un contrato vamos a asumir determinadas obligaciones. No hace falta ser adivino para saber que si firmo un contrato, de ese contrato no solo se van a derivar derechos, sino también deberes, ¿no? Y conozco también, según el tipo de contrato, no hace falta ser abogado incluso para saber, según el tipo de contrato, que los derechos y obligaciones son distintas, ¿no? Entonces, en esos contratos, si una de las partes incumple con su obligación, pues ahí estaríamos hablando de que los daños son previstos, ¿no? Son previstos, ¿por qué? Porque más o menos en estos contratos las partes tienen la posibilidad de darse cuenta cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes, cuáles son las ventajas que van a tener a raíz de la firma de ese contrato y cuáles son las obligaciones que van a derivar, ¿no? Por ejemplo, un abogado, ¿no? Un amigo que es abogado me dice, en el contrato de arrendamiento, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? El contrato de arrendamiento es un contrato conmutativo. Es un contrato donde las partes más o menos tienen la posibilidad de prever posibles ventajas e incluso desventajas del contrato que están firmando, ¿no? El propietario sabe cuáles van a ser sus ventajas, sabe que va a obtener un canon de alquiler mensual por el tiempo convenido en el contrato. También sabe las desventajas que tiene ese contrato, va a tener que tolerar, dejar que otra persona use y goce
de un bien que le ha dado el arrendamiento por cierto tiempo, ¿no? Y bueno, sabe que es un contrato temporal, etc. En el caso del arrendatario o inquilino, como también le llaman, el inquilino también puede prever posibles ventajas y desventajas. Ventajas, por ejemplo, si alquila una casa para una vivienda, ya va a tener un lugar donde vivir, sabe que el contrato es temporal, que va a tener que tomar previsiones para poder irse cuando el contrato haya finalizado, sabe su obligación que es pagar canon de alquiler, sabe que tiene que entregar el bien en las condiciones en las que está recibiendo, salvo el desgaste natural por el uso, etcétera, ¿no? Más o menos ese contrato, así como la venta, así como la permuta y otros contratos más, son contratos conmutativos. Y este amigo me decía algo interesante, me decía, pero fíjate cómo en el arrendamiento, ¿no? Justamente esto venía a raíz de que en un caso una persona de la tercera edad está viviendo como inquilino arrendatario en un bien inmueble. No sé si les conté alguna vez que sus hijos se han alquilado y le han dejado y no se han vuelto a aparecer más, y han pagado 2 meses y listo, chao, ya no han vuelto más. Y el señor, que ya es persona de la tercera edad, no está pagando, ¿no? Entonces, y además causa molestias al propietario, tremendas molestias, ¿no? Ya lo ha acusado de robo, le ha denunciado. El anciano, o sea, esta persona que es de la tercera edad, este inquilino, la ha denunciado al propietario por robo, pero ni siquiera por robo de cosas, pues, que podríamos decir muy valiosas, ¿no? Aunque en la policía dicen robo el robo, ¿no? Le ha denunciado por el robo de camisas, de corbatas y así, ¿no? Es una denuncia que está en la otra parte, dice no es robo, es hurto, si allí fuera, ¿no? Pero no he robado nada, están en el problema, más bien los propietarios, que son una pareja de esposos, le quieren pagar a este señor para que se vaya, el señor no se quiere ir, tampoco para su alquiler y todo eso, ¿no? Ya está ya intervenido la Defensoría del Adulto Mayor de la Alcaldía, porque dicen que el señor está vulnerando sus derechos, etc. Entonces, justamente hablábamos con este colega que es abogado y él me dice, pero bueno, a ver, el propietario, cuando firma un contrato de arrendamiento, el arrendamiento es conmutativo porque las partes saben, conocen de antemano las posibles ventajas y desventajas. El contrato no lo puede regular todo. El contrato tampoco es que 10 hojas de contrato van a salir, ¿no? El contrato trata de regular lo esencial de esa relación jurídica, lo esencial, quiénes son las partes contratantes, cuánto va a ser el canon que se va a pagar, trata de regular, por ejemplo, cuáles son los derechos o las obligaciones incluso del arrendatario, qué va a pasar con los servicios, cómo se está entregando, cómo se tiene que devolver, cuánto tiempo va a durar el contrato, etcétera, ¿no? Ya esos temas esenciales van a estar por escrito en ese contrato. Y me dice, hay temas que escapan al contrato, ¿no? Hay temas que no van a estar en el contrato. Por ejemplo, tú no puedes poner en el contrato una cláusula en la cual trates de regular la conducta de las partes y digas que las partes van a observar buena conducta. ¿Por qué? Porque la conducta de cada una de las partes se sale de control, ¿no? Es difícil saber incluso cómo es la otra persona. Cuando se contrata, todos parecemos gente de buena fe, pero no hemos convivido, como el arrendamiento implica nomás cierta relación a veces de convivencia, cuando el dueño de casa vive en inmuebles y es un arrendamiento sobre bienes inmuebles, hay una convivencia que a veces se hace intolerante, ¿no? Intolerante. Entonces me dice, el hecho de que este señor no pague sus alquileres obviamente da lugar a una acción de parte del dueño de casa para pedir el desalojo y todo eso. Lo va a lograr, ¿no? Va a ir a juicio, lo va a lograr. Pero también es cierto que este señor está diciendo, esta pareja que tiene que resarcir daños y perjuicios, que en este caso se sale de control algunas cosas. El dueño de casa tiene que saber que se arriesga a tener este tipo de inquilinos, ¿no? No todas las personas que le tocan como inquilinos a una persona tienen la misma cosa. Hay gente que obviamente hay personas que no lo son, directamente no van a respetar nada de lo que está en el contrato. Entonces son contratos que a veces se salen de control. Nuestro artículo 345
nos dice que el resarcimiento solo comprende el daño previsto, ¿no? Aquel que ha podido preverse y no así los daños y perjuicios imprevistos, ¿no? ¿Cuándo habría un daño imprevisto? Por ejemplo, son aquellos que surgen de los contratos aleatorios. Hace rato decía contrato conmutativo, en el cual las partes tienen la posibilidad de prever posibles ventajas y desventajas. Si uno de los contratantes incumple, ahí se puede pedir reparación por daños previstos, ¿no? En cambio, en los contratos aleatorios, que son otra clase de contratos, son aquellos contratos en los cuales las partes asumen un riesgo de ganar o perder. En estos contratos que se llaman aleatorios, uno no sabe al momento de contratar si va a ganar o si va a perder, se arriesga a todo o nada. Ahí no hay la posibilidad de que si pierdes, tú pidas este tipo de daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque el alia, el riesgo, era parte del contrato, ¿no? Entonces, fíjense que eso regula nuestro Código Civil. Yo he leído a muchos autores que dicen, no sé por qué se pierde el tiempo en nuestro Código Civil regulando esto. Debería regular nuestro Código Civil cosas, por ejemplo, prever esto del daño extrapatrimonial, ni siquiera lo menciona, pero bueno, es lo que está, analizamos lo que está regulado en el Código Civil. Enseguida vamos a mencionar el caso de una sentencia constitucional que ha sido muy importante también sobre el tema de daños y perjuicios aquí en Bolivia. Vamos con este otro artículo, con los daños y perjuicios directos, inmediatos y directos. Esta situación está regulada en el artículo 346, dice daños inmediatos y directos. ¿A qué se refiere esto? Para que se puedan reparar daños y perjuicios, tiene que existir, ¿se acuerdan que en el tema de la responsabilidad civil, que hemos dicho que es la responsabilidad civil, aquella situación en la cual se encuentra una persona que ha provocado un daño y por tanto se haya obligada a reparar el daño que ha ocasionado? La responsabilidad civil tiene varios elementos. Uno de ellos es el vínculo de causalidad, ¿no? Tiene que existir un vínculo de causalidad, que es esta relación causa-efecto entre la conducta de una persona y el daño que se ocasiona a la víctima. Entonces, en el artículo 346 de nuestro Código Civil, ¿no?, nos dice que efectivamente solo se puede reparar el daño, solo tiene que comprender, ¿no?, todo lo que sea consecuencia inmediata y directa del incumplimiento. Para que se pueda pedir reparación de daños y perjuicios, tengo que demostrar que tiene que existir este vínculo de causalidad. Ha existido esta conducta, el deudor se ha retrasado y ese retraso ha ocasionado pérdida para el acreedor, daños al acreedor. Entonces, fíjense cómo la conducta del deudor, que ha sido el retraso en el cumplimiento de la obligación, ha ocasionado como consecuencia, como efecto, la causa sería el hecho de que un deudor, por ejemplo, se haya retrasado en cumplir su obligación. La consecuencia o el efecto es el daño que se ha provocado al acreedor. Entonces, el artículo 346 nos recuerda eso, ¿no?, que para que se pueda pedir reparación de daños y perjuicios tiene que existir este vínculo de causalidad, esta relación entre la conducta de una persona y el daño inmediato que se provoca a la víctima, que en este caso sería el acreedor, ¿no? Después tenemos este artículo 347 del Código Civil que dice resarcimiento en las obligaciones pecuniarias, ¿no? ¿Qué es una obligación pecuniaria? ¿A qué se refiere? La palabra pecuniaria, lo primero que se nos puede venir a la mente es que se refiere a una obligación en la cual el deudor tiene que entregar al acreedor cierta cantidad de dinero. Esto ocurre en el contrato de préstamo de dinero, donde la obligación del deudor es una obligación pecuniaria. Esto también se aplicaría a la venta, donde el comprador tiene una obligación pecuniaria que es pagar el precio. Esto también se aplicaría, ¿no?, al arrendamiento.
donde la obligación del arrendatario es pagar su canon. O sea, la obligación pecuniaria es eso, ¿no? La obligación pecuniaria es aquella en la cual el deudor debe entregarle al acreedor cierta cantidad de dinero. El artículo 347 del Código Civil, sí, compañero Francisco. Con relación a los resarcimientos, esto también va a las instituciones privadas. ¿Cómo cuál, por ejemplo? No entiendo bien la pregunta. A ver, esto va por decir ONG, doctora. Sí, no está limitado, no está limitado. En realidad, ¿se acuerdan cuando hemos empezado a avanzar este tema, que es el tema de resarcimiento de daños y perjuicios? Mencionábamos un artículo de la Constitución Política del Estado, que seguramente ustedes en Derecho Constitucional lo han avanzado, ¿no? ¿Cuál es el artículo de la Constitución Política del Estado que reconoce el derecho a pedir un resarcimiento de daños? A ver, ¿cuál es el artículo que hemos mencionado? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál es ese artículo de la Constitución? A ver, Jaime. Muy buenas noches, licenciada. ¿Cómo nos recordar? Si usted ha hecho énfasis bastante en eso, el 113 de la Constitución, licenciada. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Incluso habíamos dicho esto, que el artículo 113 de la Constitución Política del Estado, justamente gracias, Jaime, gracias compañero, está muy al tanto. Nos dice el artículo 113, párrafo 1, la vulneración de los derechos, directamente, fíjense, de modo general dice la vulneración de los derechos, y no dice cuáles derechos, ¿no? Simplemente de modo general dice la vulneración de los derechos concede a las víctimas el derecho a la indemnización, reparación y resarcimiento de daños y perjuicios en forma oportuna. Fíjense, habíamos dicho que a partir de este artículo 103 de la Constitución Política del Estado, en Bolivia se puede hablar de un nuevo derecho, que es el derecho a la indemnización. Ya no como una norma que está en la Constitución, simplemente, o no como una norma que figura por escrito en la Constitución, sino como un nuevo derecho, ¿no? Muchos dicen es un nuevo derecho, el derecho a la indemnización o reparación de daños y perjuicios. Y respondiendo a su pregunta, compañera Francisco, se aplicaría, como tal cual está establecido en la Constitución, se aplicaría a cualquier derecho. Se aplicaría cuando se vulnere cualquier derecho, no importa quién lo vulnere. Puede ser una persona particular, puede ser una persona colectiva la que vulnere derechos, incluso el Estado también puede vulnerar derechos. Por ejemplo, cuando se acude a estos tribunales internacionales como son la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la demanda ya no es contra la persona, el funcionario que ha vulnerado derechos, ya la demanda es contra el Estado. Entonces, hay un caso, y tal vez lo puedan entrar a ver en YouTube, están las audiencias, que es el caso Brisa de Angulo Lozada versus Bolivia, que es uno de los muchos casos en los cuales Bolivia es demandada, ¿no? Pero no es el único estado que tiene demandas a nivel internacional. Bolivia los tiene Argentina, la tiene Chile, las tiene Perú, prácticamente todos los países latinoamericanos tienen este tipo de demandas. Este caso de Brisa de Angulo Lozada versus Bolivia es muy interesante porque es un caso de violación sexual en contra de una menor de edad. Ella, cuando había sufrido la violación, que la perpetra, digamos, su primo hermano, en Cochabamba se produce este hecho, esta señorita denuncia a sus padres, ¿no? En realidad, ella lo cuenta 2 años después porque efectivamente es un hecho que lo había callado, no había ocurrido una sola vez, sino había sido en forma reiterada. Entonces puede hablar de esto con una psicóloga porque su madre la lleva a una psicóloga por los problemas que empieza a presentar la señorita, y a la psicóloga le confiesa la violación.
la psicóloga le dice, habla con sus papás, denuncien esto y hace la denuncia, ¿no? Se inicia el proceso penal por violación sexual con acceso carnal en contra de esta persona, que era el primo hermano de esta menor, ¿no? Los padres inician la querella y en los tribunales bolivianos, pues como muchas víctimas, no digo que solo la mujer sea víctima, pero con muchas víctimas, creo que por la violencia machista que existe en nuestros medios son más vulnerables las mujeres, inician su querella y justamente esta señorita narra cómo desde tantas autoridades, desde médicos forenses, que son funcionarios públicos, estamos hablando de médicos forenses, investigadores de la PECC, fiscales, jueces, todos los que han intervenido en la investigación han observado conductas hacia ella que realmente nos hace ver que nos hace mucha falta, mucha cultura en nuestro país, ¿no? Mucha cultura al momento incluso de tratar con víctimas, porque ella cuenta cómo el médico forense, por ejemplo, que está en la calidad de funcionario público, no le permite ingresar a su madre para hacerle el análisis, ¿no? Le dice, tienes que entrar sola, y eres grandecita, ahora ya tienes que entrar sola. Y ella quería entrar con su mamá. La revisa y luego dice que la fiscal, ¿por qué no has avisado antes? Deberías hablar, ¿por qué no has dicho? Todo el tiempo le dice lo mismo, ¿no? Ella narra eso. Y el proceso se lleva, incluso lo cambian el tipo penal, las autoridades judiciales lo cambian de violación sexual con acceso carnal a estupro. Ustedes saben que el estupro tiene una pena menor, lo cambian y lo condenan por estupro. Después el proceso se anula, otra vez vuelve a foja cero, tiene que iniciarse desde no sé qué momento se vuelve a retomar el proceso, se dicta sentencia por estupro, el imputado hasta eso se escapa, no ha cumplido su condena y han pasado 10 años y en Bolivia no se ha podido hacer justicia. Entonces esta señorita acude a tribunales, se tiene que ir a vivir a otro país, primero se va a Estados Unidos, me imagino que tal vez habrá tenido recursos para hacerlo, se tiene que ir a Estados Unidos, se vive allá tiene una fundación y donde ayuda a niños que han sido víctimas de abuso sexual y le demanda a Bolivia. Fíjense que cuando se vulneran derechos, así lo vulnere una persona natural o una persona colectiva, pero si uno en el propio estado en el que vive, somos ciudadanos bolivianos, no encontramos justicia, se abre para la víctima justamente la jurisdicción internacional, que es acudir a la Corte Interamericana y ahí hacer un proceso contencioso contra el Estado. En este caso ya no se demanda al funcionario que me ha maltratado, a los jueces que no han podido hacer justicia, que han permitido que el proceso se lleve adelante con novedades, no, se demanda al Estado, porque directamente es responsable a nivel internacional es el Estado. Luego el Estado ya se interpondrá las acciones en contra del funcionario, pero se demanda al Estado. Entonces, en esa audiencia, que está en YouTube, la audiencia, es larga, ¿no? Claro, son audiencias bien largas, pero ustedes van a ver ahí la representación de Bolivia, ¿no? Que son 3 abogadas y el doctor Wilfredo Chávez, que también está ahí como abogado por el Estado boliviano. Vean la defensa, yo no voy a criticar ni voy a juzgar, prefiero que ustedes mismos entren y vean cómo ha defendido, cómo defienden al Estado boliviano estos abogados, y ustedes van a ver con esa crítica que podemos hacer todos, es que también dirán algunos, pero no hay defensa posible para el Estado, ¿qué van a decir, no? Este proceso se ha llevado adelante con tantas novedades, lo han cambiado el tipo penal, han permitido que el hombre se dé a la fuga, que no cumpla su sentencia. Entonces, ¿cómo puedes defender a un Estado que hace eso? Es muy difícil. Entonces, lo más probable es que Bolivia que se dicte una sentencia en contra de nuestro país, en este caso, como ya se ha dictado en otros, lo más probable es que le obliguen al Estado boliviano a resarcir a esta señorita y veremos cuánto es el resarcimiento, ¿no? De cuánto es el resarcimiento. Y justamente como decía nuestro compañero Francisco, y está muy bien esa pregunta, se aplica para cualquier vulneración de derechos, sea aquella que proviene de un contrato, sea aquella que proviene de una vía extracontractual,
y sea que quien vulnere el derecho es una persona natural, sea que quien vulnere el derecho es una persona colectiva, y también se aplicaría si un funcionario público vulnera derechos, igual, ¿no? Primero siempre agotar la vía dentro del Estado, o sea, las vías de las acciones que te da la ley dentro del Estado. Si no encuentras justicia dentro del Estado, pues ahí se acudirá incluso a la vía de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que también muchos abogados están dedicados ahora al litigio internacional, que es justamente este litigio que se hace ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Para esto hay que saber bien, hay que manejar el derecho constitucional y estos instrumentos internacionales de derechos humanos, ¿no? Es bien amplio esta parte. Entonces, aquí en el artículo 347, ¿no? Resarcimiento en las obligaciones pecuniarias, nuestro Código Civil nos dice que en las obligaciones que tienen por objeto una suma de dinero, el resarcimiento por el retraso en el cumplimiento solo consiste en el pago de intereses desde el día de la mora, que serían estos intereses legales del 6% anual, ¿no? Entonces, fíjense que para el caso de obligaciones pecuniarias, o sea, aquellas obligaciones en las cuales el deudor tiene que entregarle al acreedor determinada cantidad de dinero, solamente el resarcimiento consiste en que el deudor tenga que pagar esos intereses legales desde el día de la mora. Yo pienso que este artículo es limitado, ¿no? Y su validez incluso habría que contrastarla con la jurisprudencia, ¿no? Habría que contrastarla porque si yo soy acreedor y mi deudor me tenía que entregar cierta cantidad de dinero y no lo hace, se retrasa o incumple, según este artículo 347, yo como acreedor lo único que puedo pedir es que mi deudor me pague intereses legales desde el día de la mora. No puedo pedir otro tipo, esa es la reparación. La ley te dice, solo eso puedes pedir, como si la ley supiera que esos nomás son los daños que yo he sufrido. Me parece que ahí está el artículo, no está acorde con lo que es la jurisprudencia actual sobre el tema de daños y perjuicios. Y quería esta última parte también mencionarlo, que son las cláusulas exonerativas de responsabilidad. Esto está directamente relacionado con el artículo 113 de la Constitución, que nos recordaba el compañero Jaime, ¿no? Que es el derecho a pedir una reparación de daños y perjuicios. Siempre que se vulnere un derecho, pues la víctima de esa vulneración tiene derecho a demandar el resarcimiento de daños y perjuicios. Además, la Constitución dice que eso debe ser hecho en forma oportuna, o sea que no hay que hacer esperar a la víctima años para recién reconocerle una indemnización, no tiene que ser rápido. Ahora, este artículo 350 de nuestro Código Civil justamente se refiere a las cláusulas exonerativas de responsabilidad. ¿Qué pasaría si por contrato se establece de que si el deudor incumple, la otra parte no va a demandar daños y perjuicios? O sea, se puede renunciar a los daños y perjuicios desde un contrato, se puede hacer eso, porque hay personas que piensan que todo lo que está por escrito, pues se tiene que cumplir a rajatabla, más aún si dice contrato, ¿no? Si dice contrato, no, el contrato es ley, eso dice el artículo 519 del Código Civil, dicen otros, no, el artículo 519 del Código Civil dice el contrato tiene fuerza de ley entre las partes contratantes. Entonces, como el Código Civil efectivamente en el artículo 519 tiene esa redacción, el contrato tiene fuerza de ley entre las partes contratantes, parecería que efectivamente muchos comparan al contrato como si fuera una ley y dicen para las partes el contrato es como una ley. Efectivamente el contrato tiene fuerza, tiene la fuerza de la ley. Yo creo que la ley y el contrato obviamente son distintas, son diferentes, eso lo sabemos todos. La ley proviene de un órgano del Estado, que es el órgano legislativo. El contrato proviene del acuerdo de partes, nada más.
Entonces, si el contrato se asemeja a una ley, pero eso no quiere decir que sea una ley, para nada. Entonces, en el artículo 350 del Código Civil nos dice que los siguientes pactos, pacto quiere decir acuerdo, los siguientes acuerdos son nulos. Primero, los que anteladamente exoneren o limiten el deber de resarcir daño que deriva de la responsabilidad del deudor por dolo o por culpa grave. Entonces, fíjense que en ese caso, si las partes en un contrato lo liberan al contratante que incumpla de resarcir daños y perjuicios o limitan la responsabilidad de esta persona de resarcir daños y perjuicios, esa cláusula es nula, no va a producir efectos jurídicos, ¿no? Segundo, los que anteladamente exoneren o limiten el deber de resarcimiento originado por la responsabilidad del deudor para los casos en que un hecho de él o de sus auxiliares viola obligaciones establecidas por normas de orden público. Por eso se llama cláusulas exonerativas de responsabilidad y justamente puede ser que las partes en un contrato hayan acordado de mutuo acuerdo que no se va a pagar daños y perjuicios. Así haya incumplimiento, no se va a pedir una reparación de daños y perjuicios. Aunque eso diga un contrato y aunque eso las partes hayan querido pactar, nuestro Código Civil en el artículo 350 dice esas cláusulas son nulas, ¿no? No van a producir efectos jurídicos, porque si hay un incumplimiento y una de las partes quiere pedir resarcimiento de daños, de todos modos igual lo va a poder demandar, aunque el contrato diga que haya renunciado a demandar daños y perjuicios, igual se puede demandar daños y perjuicios porque no es algo que se puede renunciar desde el contrato, no se puede hacer eso, además que el contrato no está por encima de la Constitución política del Estado. A mí lo que me llama la atención de estas normas que hemos visto del artículo 344, 345, 346, 47, 48 y siguientes del Código Civil hasta llegar a este artículo 350 es que son artículos que efectivamente reconocen la posibilidad de pedir reparación de daños y perjuicios. No podemos negar que lo reconoce, ¿no? Pero, y ahí viene el pero, solamente regulan el resarcimiento de daños y perjuicios patrimonial, nada más. Daño emergente, lucro cesante y hasta ahí llega el Código Civil, no hay más. No hay, por ejemplo, un artículo en el Código Civil que se refiera al daño extrapatrimonial. Ahora quizá me dirán también, pero si es obligaciones y las obligaciones nacen del contrato, obviamente cuando se incumple un contrato es menos probable que se produzcan daños y perjuicios extrapatrimoniales, ¿no? Y por eso tal vez el legislador solo está regulando que se tengan que pagar daños y perjuicios patrimoniales. Pero, y ahí viene el pero, ustedes llevan la materia del derecho penal. En materia penal, todo proceso penal desemboca en un proceso civil. Cuando termina un proceso penal, ¿qué dice el artículo 14, por ejemplo, del Código de Procedimiento Penal, ¿no? El artículo 14 del Código de Procedimiento Penal nos dice que de la comisión de todo delito nacen dos acciones: la acción penal para la investigación del hecho y su sanción, y la acción civil para la reparación de daños y perjuicios. Eso lo dice el artículo 14 del Código de Procedimiento Penal. ¿Qué entendemos de esto? Cuando una persona comete un delito, automáticamente, obviamente la persona que está siendo acusada de haber cometido un delito tiene que ser sometida a un proceso, eso lo sabemos. Cuando se haya hecho el proceso y se dicte sentencia condenatoria, esta persona va a tener por la vía penal que cumplir esa sanción, ¿no? O sea, la sanción se tiene que cumplir. Y hasta ahí llega el derecho penal. El derecho penal es sancionador, ¿no? Tal vez alguien agregará algo, dirá, también el derecho penal no solo es sancionador, sino también busca la rehabilitación. Bueno, digamos que busque la rehabilitación, no sé si en nuestro medio se da la rehabilitación, ¿no? Tal vez sí
es solo un ideal, ¿no? Pero bueno, eso puede ser como fin. El derecho penal tiene un fin sancionador y un fin de rehabilitación, ¿no? Pero ¿qué más? Entonces la víctima se tiene que conformar con que el imputado, el condenado, ya sería en este caso, vaya a la cárcel y listo. No. Por eso el artículo 14 dice: de la comisión de todo delito nacen dos acciones. La acción penal es para sancionar, y con la sanción se buscará la forma de rehabilitar, y la acción civil. ¿Y la acción civil para qué es? Cuando se ha cometido un delito y se ha condenado al autor o autora. La acción civil es para la reparación de daños y perjuicios. Y si la acción civil es para reparar daños y perjuicios, entonces la reparación de daños y perjuicios, así sea de un delito, se tiene que tramitar o se tiene que realizar por la vía civil, mediante un juicio civil. Y nuestro Código Civil no contempla eso. Nuestro Código Civil regula únicamente de las obligaciones que se incumplen cuando éstas nacen de un contrato. Y por eso es que todos estos artículos, desde el artículo 344 hasta el artículo 350, están dedicados a hablar del acreedor y del deudor y de las obligaciones que nacen, presumimos, por la redacción del contrato. Pero ¿qué pasa con el resarcimiento de daños y perjuicios que proviene del delito? Yo no digo que tiene que regular aparte otros artículos específicos de resarcimiento de daños y perjuicios en caso de delitos. Quizás sí, tal vez lo tendría que hacer, pero no lo hace. Entonces, como este resarcimiento de daños y perjuicios en materia penal deriva también por la vía civil, se pide el resarcimiento de daños y perjuicios para la víctima del delito. ¿Cómo lo va a hacer la víctima si el Código Civil únicamente tiene regulado en estas normas que hemos mencionado la posibilidad de pedir daño emergente, lucro cesante, y hasta ahí llega, ¿no? Entonces lo único que queda para la víctima de un delito cuyo autora ya ha sido condenado, y el abogado que tiene que iniciar una demanda de resarcimiento de daños y perjuicios para la víctima, ya no se basará solo en el Código Civil, se basará sobre todo el abogado en la jurisprudencia constitucional. No hay más, porque el Código Civil en esta parte no le va a ayudar al abogado. Entonces lo único que tiene que hacer el abogado, o lo que tendrá que hacer el abogado, es revisar jurisprudencia constitucional, ¿no? ¿Por qué? Porque el artículo 113 efectivamente nos dice que hay un derecho a la indemnización, es un derecho directamente de toda víctima. Y así el Código Civil no prevea la posibilidad de pedir daño extrapatrimonial, la jurisprudencia constitucional ya ha trabajado en eso. En nuestro país ya hay sentencias que efectivamente buscan hacer pagar no solo daño patrimonial, sino también daño extrapatrimonial. Y es más, hay una doctrina que la aplica el Tribunal Constitucional Plurinacional, que es la doctrina de la reparación integral de daños. Y esto implica varios aspectos. Yo quería analizar una sentencia, pero mejor no, porque esas sentencias se van a analizar para un examen, para el tercer parcial, así que no lo voy a analizar ahora. Sí, compañera Sara. Buenas noches, doctora. Disculpe cortarla. No. En el aspecto, por ejemplo, de un accidente de tránsito, pasa lo que usted dice, porque lastimosamente, si en el ámbito penal existe la acusación para la protagonista de un accidente, ya no quedaría, digamos, se puede acudir a la responsabilidad civil, porque en un accidente de tránsito existe lo que es el daño emergente y el lucro cesante de la persona que es víctima. Sí. Y ahora lo que usted decía, doctora, también se podría, una duda, se podría también, digamos, a través del abogado, pues mencionar lo que es la Constitución Política del Estado, ¿no? Que si vamos jerárquicamente, es lo único. Pues, tenemos que mencionar. Tomando en cuenta que como has visto este análisis que hemos hecho de estos artículos del Código Civil, al final el Código Civil es la norma que regula, la norma especial en este caso, que regula sobre el resarcimiento de daños y perjuicios, y existe la posibilidad de demandar un resarcimiento de daños y perjuicios siempre que se haya vulnerado un derecho. Este derecho puede ser
a raíz de un accidente de tránsito, a raíz de que una autoridad incumple un deber, ¿no?, que está establecido desde la Constitución, otras normas especiales, desde el incumplimiento de un contrato, desde la comisión de un delito, abarca la vulneración de cualquier derecho. A ver, ustedes que han llevado derecho constitucional, una pregunta, a ver, es una pregunta y lo que desean me pueden responder. Gracias, Sara. ¿Hay derechos que son jerárquicamente más importantes que otros, o todos los derechos son iguales en cuanto a su importancia? A ver, ¿qué creen? ¿Hay derechos que están jerárquicamente por encima de otros o no? Doctora, personalmente pienso que una garantía constitucional que es más importante y el bien jurídicamente protegido es la vida, y jerárquicamente para mí es la principal. Ya, el principal entonces sería la vida. A ver, gracias, Sara. ¿Alguien más? A ver, ¿habrá una jerarquía de derechos? No se olviden que en materia de derechos humanos se habla de derechos de primera generación, segunda generación, tercera generación, creo que ya están por la quinta. Pero a ver, ¿habrá una jerarquía de derechos o todos los derechos serán iguales? ¿Qué creen? Porque si hay jerarquía de derechos, entonces hay derechos que se tendrían que proteger con prioridad y en los cuales tendría que haber un resarcimiento con prioridad con respecto a otros derechos. A ver. Ahora, una jerarquía de derechos. ¿Qué dice nuestra Constitución? ¿Hay jerarquía de derechos? Doctora. Sí, adelante. ¿Cuál es su nombre, compañero? Hernán Conde, doctora. A ver, Hernán, adelante, Hernán. Doctora, en lo que yo tengo entendido, sí hay una jerarquía de derechos, ¿no? El derecho a la vida se estaría sobre los derechos, me parece, doctora. Gracias. Gracias, Hernán. A ver, ¿alguien? Doctora. Sí, adelante. Sí, Américo. ¿Cómo está, Américo? Tal vez sí existe la jerarquía, los derechos fundamentales y los fundamentalísimos, por ejemplo. Ya. A ver, en cuanto a jerarquías de derecho, efectivamente en la doctrina se ha hecho para ordenar, no sé, a ver, Jacob, sí, adelante. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, Jacob. Doctora, yo creo, como dijo el compañero médico, yo creo que el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, creo que serían los más primordiales, ¿no? Pues creo que estarían viniendo lo demás, doctora. Sí, como les decía, gracias, Jacob, gracias a todos los que participan, hay una doctrina que busca clasificar los derechos tomando en cuenta su importancia y ponen a la vida como el principal de todos los derechos. Sin embargo, nuestra Constitución Política del Estado no establece jerarquías, es más, lo dice directamente. Si ustedes revisan el artículo 13 de la Constitución Política del Estado, artículo 13, párrafo 3, van a encontrar esto, dice: la clasificación de los derechos establecidos en esta Constitución no determina jerarquía alguna, ni superioridad de unos derechos sobre otros. Entonces, pese a que en la Constitución están regulados derechos fundamentales, la misma Constitución se encarga de decir, en el artículo 13, párrafo 3, que estos derechos no son jerárquicos. Entonces, ahí dice, no determina jerarquía alguna ni de superioridad de unos derechos sobre otros. Entonces, no hay derechos que estén jerárquicamente unos por encima de otros. Yo sé que con respecto a la vida es el principal de todos los derechos, sin el cual no existirían los demás. Pero, hablando desde la Constitución, con este artículo 13, párrafo 3, cualquier derecho es igual de importante. Así que si se vulnera cualquier derecho, por más de que nosotros lo consideremos ahí no es tan importante, igual nomás la víctima tiene derecho a pedir resarcimiento de daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque no hay un orden jerárquico de los derechos, ¿no? Bien, vamos a quedar aquí porque si no quiero perjudicar al siguiente colega. El día jueves vamos a continuar avanzando. Ahí vamos a poner el ejemplo de esta sentencia constitucional en el caso del señor Evo Morales, que es muy interesante también porque esta sentencia ha marcado, diríamos, ha establecido la doctrina de lo que es la reparación de daños. No vamos a analizar solo lo más importante, no entrar en detalle porque también se presta mucho al ámbito político. Así que un gusto verles, nos vemos en el siguiente clase. ¿Sí? Por una consulta,
Disculpe, doctora, en esta cuestión, cuando uno presta, digamos, yo puedo ir como garante y esta persona ha dejado de cancelar y se ha perdido y realmente el garante termina de cancelar lo que es la deuda. Después yo, digamos, una vez termino de cancelar, ¿será que yo también puedo demandar a esa persona, digamos, para que me haga la devolución y me pague